Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy el pastor Jorge Lonzi, soy integrante del equipo ministerial del Ministerio Crecer. Hoy quería hablar de un tema que me parece que es sumamente importante. Hablo de la identidad que debemos tener como hijos de Dios en nuestra relación hacia el mundo. Por eso el nombre que lleva este taller es Cómo acelerar la tarea afirmando la identidad de embajadores de Cristo. Cómo acelerar la tarea afirmando la identidad de embajadores de Cristo. Es un tema muy importante, es un tema para desarrollar, espero que lo podamos hacer claramente y que después de esta plenaria puedas afirmar tu identidad como embajador o si no la tenías poder desarrollarla, que es muy importante. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Será que la tarea misionera global no se hace con más diligencia porque los hijos de Dios no han desarrollado la identidad de embajadores? Tenemos que llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, tenemos que alcanzar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Prácticamente no hay obreros que estén yendo a esos lugares. Del 100% de los obreros que están trabajando en el campo misionero, solamente el 3% está yendo a ese lugar, así que es importante poder, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, empezar a desarrollar esta identidad de embajadores para que podamos ir a esos lugares y alcanzarlos con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Por qué no lo hacemos con más diligencia? ¿Por qué están faltando obreros? Bueno, tendríamos que preguntarnos si lo que nos está faltando es la identidad de embajadores. Si nosotros tuviéramos la identidad de embajadores, seguramente estaríamos yendo, nos estaríamos preparando, estaríamos capacitando, algo estaríamos haciendo para poder ir a esos lugares. Dos preguntas más. ¿Tenemos claro de qué se trata este ministerio que el Señor nos dio? ¿De qué se trata este ministerio de embajadores que hemos recibido de parte del Señor? ¿Cómo desarrollar en nuestra vida esta identidad fundamental para la extensión del reino? ¿Cómo desarrollar en nuestra vida esta identidad fundamental para la extensión del reino? Repito, es fundamental tener esta identidad para poder extender el reino por toda la tierra. Es fundamental. Si nosotros no desarrollamos esta identidad de embajadores, nos vamos a quedar toda la vida en la pasividad, sentados en una silla, de culto en culto, de reunión en reunión, y Dios no va a poder hacer nada con nosotros, Dios no va a poder contar con nosotros para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Dios en este tiempo está queriendo sacudir a la iglesia, que nos despertemos, que salgamos de la pasividad y que nos pongamos a hacer la tarea que Jesús nos dejó de poder hacer discípulos hasta lo último de la tierra, pero para eso, obviamente, hay que desarrollar. Veamos esta declaración del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17 al 21. Pablo escribe lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Pablo está hablándonos aquí algo que es fundamental, que nos está hablando de la identidad que tenemos como hijos de Dios hacia el mundo. Todos nosotros desarrollamos identidad en algún momento dentro de la iglesia. Tenemos una identidad en la relación con el Padre, que tiene que ver con que somos hijos, ¿sí? Con el Padre somos hijos, yo siempre uso el dedito así, ¿no? Para que nos acordemos. Con el Padre somos hijos, con Cristo debemos ser discípulos en la relación que tenemos con Él, con la iglesia tenemos que servirle y tenemos que edificarla. El Espíritu Santo nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero hacia el mundo nosotros somos embajadores. Hacia el mundo somos embajadores. Y esta es una de las identidades que como hijos de Dios la mayoría no desarrollan a lo largo de toda su vida cristiana. Desarrollan la identidad de hijos, de discípulos, no todos la desarrollan, pero bueno, algunos lo intentan. Después desarrollan la identidad, obviamente, de ser templo del Espíritu Santo, lo saben. Otros por ahí no desarrollan tanto, pero sí la mayoría lo hacen, el tema de el servir a la iglesia, el ser parte de una comunidad cristiana, el edificarse mutuamente. Pero lo que más cuesta es que la iglesia
se desarrolle esta identidad de embajadores. Es como que el evangelio lo tienen que llevar los evangelistas o lo tienen que llevar los misioneros, los que van más allá de tu ciudad. Pero los que están dentro de la iglesia, no, nosotros, no es una tarea que sea para nosotros, es una tarea para otros, no es para nosotros. Y es el grave error. La tarea es para todos. Pablo nos está diciendo que a todos Dios nos dio esta tarea. Fíjense, ahora vamos a ver, vamos a desarrollar este tema. Es de suma importancia que esta generación entienda en el espíritu de su mente lo que la generación de Pablo entendió. Somos embajadores de Cristo. Repito, esta generación tiene que entender lo que entendió la generación de Pablo. Esa generación de Pablo que dio vuelta al mundo, que lo puso pata arriba al mundo. Nosotros tenemos que desarrollar esta identidad. Esta generación tiene que tener la misma revelación que tuvo la primera generación de cristianos. Debemos entenderlo en el espíritu de nuestra mente. Cuando hablamos del espíritu de nuestra mente es que el espíritu convence a nuestra mente lo que somos. Y somos embajadores de Cristo. Es algo que ya lo hemos recibido. Del momento que nosotros, como decía Pablo, dejamos atrás una vieja vida y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, somos de Él, estamos en Cristo, ahora somos de Él, nosotros ahora somos embajadores de un rey. Cristo es mi rey, Cristo es tu Señor, Cristo es mi Señor, Él es nuestro rey, el que nos gobierna. Ese que gobierna todo nos envía ahora a todos nosotros a ser embajadores de Él, nos envía a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso es que es importante que desarrollemos nosotros esta identidad, porque el Señor necesita una iglesia madura que viva como embajadores de Cristo. ¿Qué significa ser embajadores de Cristo? Vamos a verlo juntos. El error está en pensar en la figura de un embajador de este tiempo, porque Pablo se refiere a otro tipo de embajador, al embajador de un rey que conquistó un reino. Cuando muchas veces hablamos de ser embajadores de Cristo, muchas veces he enseñado y he predicado sobre este tema, lo primero que viene a la imagen de la mente de las personas que me escuchan es, bueno, a ver, un embajador en este tiempo, alguien que es un diplomático, que está siendo enviado por un país a otro país, a una embajada, vive en esa embajada es como si fuera el territorio que pertenece a su país, y desde allí tiene todo tipo de relaciones diplomáticas, alguna tiene que ver con la economía, otra tiene que ver con la salud, o sea, exportaciones, importaciones, o sea, tiene toda una cuestión ahí de trabajo representando al país que lo envió como embajador. Pero el embajador que Pablo dice es totalmente diferente, es otra figura diferente. Nada que ver con esta figura que estamos viendo ahora. Nosotros no podemos pensar en un embajador de este tiempo, tenemos que pensar en un embajador de aquel tiempo. Y en aquel tiempo no había naciones, en aquel tiempo había reinos, había pueblos que estaban bajo algún rey, en los tiempos que Pablo dice esto. No había naciones como ahora. El mundo no estaba dividido por naciones como está ahora, con sus límites, con los tratados universales, mundiales para mantener la paz y todas las cosas y la convivencia y demás. No existía eso. Pablo está hablando de otro embajador y la gente de su tiempo lo entiende cuando él habla de embajador. Nosotros nos cuesta entenderlo porque estamos en otro tiempo, no somos contemporáneos con Pablo. Pero yo te invito a que te vayas y seas un ratito contemporáneo con Pablo y entiendas lo que él está queriendo decir aquí. Nosotros anunciamos, dice Pablo. ¿Qué es lo que anunciamos como embajador? Porque el embajador es alguien que va a anunciar algo. En los términos que Pablo dice, el embajador es alguien que va a anunciar algo. Nosotros anunciamos que el reino de la muerte fue vencido, que el príncipe de este mundo fue derrotado, que hay un nuevo rey sobre toda la creación llamado Jesucristo y que tiene un reino inamovible y una justicia perfecta. Esto es lo que nosotros anunciamos. De hecho, esto deberíamos anunciar a la hora de evangelizar también, porque esta es la realidad. Nosotros primero tenemos que entender esto. Primero, el reino de la muerte fue vencido. En la cruz Jesús venció a Satanás. El príncipe de este mundo fue derrotado. Jesús lo derrotó. Como dice Pablo, dice que él exhibió públicamente, ¿sí? Exhibió públicamente a Satanás y lo paseó como esa entrada triunfante de un rey, de un ejército que vence a otro, lo paseó, lo mostró y lo mostró delante de todo despojado, lo despojó de todas sus armas. Él venció a Satanás en la cruz, ya lo venció. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? Que antes había un reino en esta tierra, había una potestad en esta tierra, que era la potestad de las tinieblas, pero que ahora existe, esa potestad fue vencida y que ahora hay un rey que está sentado en un trono, que es el Señor, el dueño, el rey de todo lo que está en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, dice Filipenses capítulo 2,
que Él gobierna en el mundo visible y en el mundo invisible, o sea, Jesucristo reina y punto. Él estableció un reino, Él reina y ahora ese reino se tiene que manifestar a través de los hijos. Pero los hijos para manifestar el reino, primero el reino los tiene que gobernar a ellos y ellos tienen que anunciar el reino. Nosotros cuando salimos a evangelizar no vamos a que la gente solamente se salve, vamos a anunciar un reino, vamos a anunciar un rey. Estamos anunciando que hay un rey sentado en un trono que está gobernando en todo lo que vemos, en todo lo que nos vemos, y que nosotros nos quedan dos opciones ante ese reino. O nos ponemos bajo su gobierno o rechazamos ese reino. Y el embajador tiene que hacer esto. El embajador tiene que ir y decirle a la gente, a ver, ustedes tienen que entender que ustedes están viviendo mal porque están rechazando a un reino. Hay un reino con un rey que está establecido y que ustedes si siguen viviendo así y no entienden que en el mundo espiritual hay un rey gobernando y ustedes no reconocen a ese rey, les va a ir mal en la tierra, porque van en contra de algo que ya está establecido, que está constituido. No lo podés ver, pero el reino está. No lo podés ver, pero el trono existe. No lo podés ver, pero Jesucristo está sentado ahí. ¿Y qué está esperando? Como dice Filipenses capítulo 2, está esperando que toda rodilla se doble y lo confiese el Señor, que lo confiese el rey, que lo confiese el dueño de su vida. Esto es lo que nosotros debemos anunciar como embajadores, pero muchas veces no se hace. Tenemos un ministerio, todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. En definitiva, este es el único ministerio que tiene la iglesia y los ministros de Jesucristo. No hay más ministerio, solo existe uno, y ese es el ministerio que debemos enfocarnos. A ver, cuando tomamos la palabra ministerio aquí, no es lo mismo que los ministerios que tienen que ver con los servicios. Acá ministerio tiene que ver con una identidad, tiene que ver con una posición delante del trono, tiene que ver una relación con el rey. Él nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación, y nos hizo embajadores en ministerio. Todo lo demás son servicios. Yo escucho muchas veces, no, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo el ministerio de la predicación, yo tengo el ministerio de esto, yo tengo el ministerio del otro, tengo Hermanos, son servicios que prestamos para Cristo, nada más. Ministerio hay uno solo, lo dice la Escritura, hay un solo ministerio. De hecho, cuando nosotros vamos a Efesios 4:11 en adelante, dice que Jesucristo fue el que descendió y el que también y ascendió llevando cautiva la cautividad y repartió dones, repartió su gracia en el cuerpo de Cristo. A unos constituyó apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros y profetas, obviamente. Y dice que, ¿qué tarea nos encomendó? Nos encomendó la tarea de qué? De edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, no de los ministerios, del ministerio. Nosotros como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro tienen que edificar a los santos para la obra del ministerio. No hay ministerios, está el ministerio para la obra del ministerio. Y el ministerio que se está enfocando Pablo ahí cuando escribe es el ministerio de reconciliación. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros deberían estar entrenando a los santos para cumplir con este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Todos hemos recibido este ministerio, el ministerio de reconciliación, todos lo hemos recibido. Y es el único ministerio en que nos tenemos que enfocar. La iglesia se ha enfocado en ministerios, no en el ministerio. La iglesia se enfocó en los ministerios y no se enfocó en el ministerio. Y por estar enfocado en los ministerios, seguimos demorándolo al Señor. El Señor no viene a la tierra porque la iglesia no sale, la iglesia no evangeliza, la iglesia no abre casas, la iglesia no planta nuevas iglesias, la iglesia no manda obreros hasta lo último en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que hemos dejado de lado el principal ministerio, el único ministerio que tenemos como hijos de Dios, que es el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ir al mundo como embajadores y decirles que tenemos una palabra para ellos, y la palabra que tenemos es la palabra de reconciliación. Reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo. Si ustedes no reconocen a Jesucristo sentado en un trono como el rey de todo lo que existe, no pueden llegar al Padre para reconciliarse con Él. Entonces vivirán sin Dios todo el tiempo, aquí y después. Es muy importante que nos enfoquemos en esto. Y que si la iglesia no lo hace, bueno, hablemos de esto en la iglesia y desarrollemos la identidad de ministros de Cristo, la identidad de embajadores de Cristo, aquellos que están todos los días sentados en una silla, en una pasividad eterna, donde muchas veces no le predican ni al vecino, ni a los parientes, a nadie, y están ahí sentados y el Señor sigue esperando que la iglesia en un momento despierte. Tenemos la palabra de reconciliación.
Pablo dijo, tenemos una palabra, tenemos un ministerio y tenemos una identidad. Palabra, ministerio, identidad. Tenemos una palabra, la palabra reconciliación. Tenemos un mensaje para la humanidad. Les rogamos que se reconcilien con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Nosotros tenemos que hablar esto, tenemos que predicar esto. No tenemos que ir a decirle a la gente, bueno, mira, venía a la iglesia, muchas veces decimos eso, venía a la iglesia, como que la iglesia fuera el edificio, cuando la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la institución, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Le decimos, venía a la iglesia porque allá Jesús te va a atender, como que si Jesús tuviera una oficina dentro del templo, y allí Jesús te va a sanar la enfermedad, te va a arreglar el matrimonio, te va a solucionar los problemas económicos, vení porque Jesús todo eso quiere hacer con tu vida. Y en realidad no es el mensaje, ese no es el verdadero evangelio que predicamos. El verdadero evangelio que predicamos es que tenemos un rey sentado en un trono que es el único que nos va a permitir entrar en reconciliarnos con el Padre a través de la obra de la cruz. Si yo no predico esto, si yo no le predico a la gente que están separados de Dios por causa del pecado, que necesitan ver a Jesucristo que, tomando su lugar en la cruz y aceptando el perdón de sus pecados, obviamente arrepintiéndose, aceptando el perdón de sus pecados y luego reconociendo que Jesucristo es el Rey, esa persona no se salva, esa persona no entra al reino. Nosotros a ver, siempre digo, yo puedo orar por una persona que tiene cáncer y la persona sanarse y salir contenta que se sanó de cáncer y hacer 3 cuadras y la pasa por arriba un colectivo y se murió, se fue al infierno, sin cáncer, pero se fue al infierno, porque no le prediqué el verdadero evangelio. Entonces, el verdadero evangelio no es que la gente se sane, que la gente tenga mejor economía, que la gente no se arregle los problemas matrimoniales, que solucione los problemas internos que tiene. No, el verdadero evangelio tiene que ver con conectar a la gente que está separada de Dios con Dios por medio del Hijo que es Jesucristo. Esa es la tarea. Pero para eso tenemos que predicar el verdadero evangelio, tenemos que llevar el mensaje de reconciliación. Hay puntos relevantes en esta declaración del apóstol Pablo que son totalmente sustentables con la vida que él y sus discípulos llevaban. Pablo declara algo aquí, que él y sus discípulos vivían así. Ellos vivían de esta manera. Pablo pone una base que es inamovible. Él dice, somos nuevas criaturas en Cristo con una asignación específica, el ministerio de reconciliación. Somos nuevas criaturas en Cristo con una asignación específica, el ministerio de reconciliación. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, no venimos ahora para tener una vida de paz, de plenitud y de todas las cosas que decimos que es inevitable que eso pase, porque si estamos conectados con Él, inevitablemente eso va a pasar. Nosotros no venimos a Cristo para estar de reunión en reunión y pasarla bien y tener comunión con los hermanos y disfrutar de la vida cristiana. No vinimos para eso. Vinimos, Él nos llamó porque nos necesitaba para que nosotros ahora tengamos claro que tenemos una asignación específica y que es ser y es ser aquellos que llevan el Evangelio hasta el último de la tierra. Él nos trajo para darnos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió, Él nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas. El Espíritu Santo vino y nos hace nuevas criaturas. Ahora, en esta nueva criatura que somos, Él nos dice, bueno, ahora yo lo que quiero es que ustedes vayan, tengan identidad de embajadores. Les doy el ministerio de la reconciliación. Les doy un mensaje, les doy un ministerio y también les doy una identidad. Es de suma importancia ver que Pablo habla todo el tiempo en plural, usa todo el tiempo nos y nosotros. Esto no es para Pablo y su gente, es para todos nosotros. Lo que Pablo está diciendo es el ministerio que toda la iglesia recibió. La iglesia toda, desde que recién arranca al que tiene 50 años en el Evangelio, la iglesia toda tiene un ministerio, y es el ministerio de reconciliación. Nos tenemos que hacer cargo. ¿Te estás haciendo cargo del ministerio de reconciliación? ¿Estás desarrollando esta identidad de embajador? ¿Estás llevando adelante en tu vida el ministerio de reconciliación? ¿Estás llevando el mensaje de reconciliación a la gente que conoces? Bueno, deberías hacerlo, porque el Señor está esperando que lo hagamos en algún momento. Es vital para la extensión del reino de Dios y el establecimiento de su gobierno sobre los diferentes territorios de la tierra, que la iglesia tenga la revelación que el ministerio de la reconciliación no es solo para los evangelistas o los misioneros, sino una asignación para todo el cuerpo de Cristo. Es lo que vengo diciendo desde que arrancamos. Tenemos esa idea de que, bueno, los evangelistas y los misioneros son los que llevan el evangelio, y a veces ni sabemos qué evangelio llevan. Pero lo importante es que nosotros comprendamos, nosotros vamos a anunciar a otro lugar que hay un nuevo rey y que tiene una nueva justicia.
¿Se acuerdan de esas películas donde venía un embajador a caballo y bajaba y abría el papiro ahí y le decía al pueblo que habían sido conquistados, a partir de este momento queremos informarle que ustedes tienen un nuevo rey y ese nuevo rey tiene estas ordenanzas y leía las ordenanzas y cuando terminaba decía quién se sujeta al rey y quién no? Entonces, bueno, obviamente todo el mundo se sujetaba. Bueno, es lo mismo, nosotros vamos a decir al mundo que hay un nuevo rey y que ese nuevo rey estableció una nueva justicia sobre la tierra. ¿Y dónde está esa justicia? Bueno, en las palabras que Jesucristo predicó. Tenemos que ir a leer los cuatro evangelios y ver qué Jesucristo dijo, porque ese es la justicia del reino. Él vino con un reino, vino con el gobierno del Padre, trajo el gobierno de Dios sobre los seres humanos y le dio su justicia para vivir, para que salgamos de vivir en nuestra propia justicia y pasemos a vivir la justicia del reino. Eso es lo que nosotros anunciamos, pero eso que anunciamos no solamente lo tienen que hacer los evangelistas y los misioneros, todo el cuerpo de Cristo lo tiene que hacer. Todos, absolutamente todos. Esa es una responsabilidad de todos. Debemos romper con este argumento, ¿sí? que muchos tienen, que el ministerio de la reconciliación es solo para los evangelistas y los misioneros. Rompamos con este argumento. Yo te pido que hoy rompas con este argumento. Si lo tenés en tu cabeza, rompelo. Si nunca evangelizaste porque el evangelismo lo hacen los evangelistas, o nunca hiciste un viaje misionero porque los misioneros son otro y vos no, tenés que romper con esto en tu cabeza. Rompe con este argumento. ¿Sí? No tengo ganas de ir, o por qué yo tengo que ir, dice ahí la imagen, y es lo que más encuentro. ¿Por qué no, yo tengo ganas de predicar? No. ¿Y por qué yo tengo que ir como misionero hasta lo último de la tierra? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque tenés que ir, porque es un mandato, porque tenemos que ir, punto. O sea, acá no hay argumento, acá tenemos que ir, y punto, y se terminó. No podemos darle más vuelta a todo esto. Evangelizar y hacer discípulos hasta el último de la tierra es una tarea de todos los hijos de Dios. Tenemos que de una vez por todas romper con ese argumento que nos pone en la pasividad religiosa y que nosotros lo único que hacemos es andar tirando versículos todos los días por las redes sociales, andar tirando versículos todos los días a los que conocemos y a los que no conocemos, dándole versículos bíblicos todo el tiempo a gente para mostrarle cuánto sabemos de la Biblia. Y es tiempo que dejemos de decir cuánto sabemos de la Biblia y mostremos si la Biblia realmente nos cambió a nosotros y si somos activos en cuanto a lo que la palabra dice. El Señor no está esperando a ver cuán conocedores y cuán elocuentes somos a la hora de hablar la palabra. Él está esperando que nos movamos, Él está esperando que hagamos lo que tengamos que hacer. Él está esperando que dejemos la pasividad en la que estamos muchas veces y que nos hagamos cargo. Él no está esperando que dejemos por ahí de hacer todo en la virtualidad y salgamos al mundo real a predicar el Evangelio. Aquí en tu lugar, a tu familia, fuera de tu casa, cruzando la calle, en otra provincia, en otro país y hasta el último en la tierra. Pero él necesita que salgamos. Pero si nosotros seguimos teniendo este argumento en la cabeza, no, solamente los evangelistas y los misioneros van, entonces jamás el Señor va a poder contar con nosotros. Tenemos que revertir esto porque el Señor espera contar con nosotros. Si vemos la vida del apóstol Pablo, vemos un hombre que desarrolló que desarrolló el ministerio de reconciliación todo el tiempo. Pablo, donde iba, predicaba públicamente y por las casas a Jesucristo y a este crucificado. El único momento que vos no ves a Pablo predicando esto es porque estaba encerrado en algún lugar escribiendo cartas. Pablo las cartas las escribió casi todas, prácticamente todas, en cautiverio, preso. Porque si no, Pablo no estaba escribiendo cartas, Pablo estaba predicando el Evangelio. Pablo estaba yendo como un embajador de Cristo llevando el misterio de reconciliación todo el tiempo. Él iba todo el tiempo públicamente, predicaba públicamente y en las casas enseñaba a Jesucristo. Predicaba y enseñaba. Las dos actividades que un hijo de Dios tendría que tener. Predicar públicamente y enseñar en las casas. Es lo que tenemos que hacer. Jesucristo lo hizo, los apóstoles lo hicieron. La pregunta es, ¿vos lo haces? ¿Vos estás haciendo lo que Jesús hizo? ¿Vos estás haciendo lo que los apóstoles hicieron? Predicando públicamente y enseñando en las casas. Bueno, si no lo haces, lo tendrías que hacer. Hay un problema con la identidad y si no lo estás haciendo. Veamos que la tarea que más absorbió, perdón, vemos que la tarea que más absorbió la vida de Pablo fue la locura de la predicación de Jesucristo y este crucificado. Él mismo lo decía. Él vivía predicando a Jesucristo y este crucificado. Lo hacemos nosotros. Tenemos esa pasión por compartir el Evangelio como él lo compartía. La mayoría de las cartas de Pablo, lo que decía recién, edificando u ordenando a la iglesia, fueron en los tiempos de encarcelamiento. La mayoría de las cartas de Pablo, edificando u ordenando a la iglesia, fueron en los tiempos de encarcelamiento. Pero todos los años de su ministerio
fueron invertidos principalmente en el ministerio de la reconciliación. Pablo invirtió su vida en el ministerio de la reconciliación. Todo el tiempo Pablo estaba yendo, estaba predicando, estaba haciendo viajes misioneros, estaba plantando nuevas iglesias, estaba estableciendo ancianos que la pastorearan, estaba después formando discípulos, estaba enviando discípulos a ver qué hacían esas iglesias. Todo el tiempo hizo eso. ¿Qué otra cosa le iba a pedir Pablo a su generación si no es que cumplieran con el ministerio de reconciliación? Es obvio, si hay algo que a vos te absorbe la vida, vos vas a hablar todo el tiempo de eso, de aquello que te absorbe la vida y aquello donde vos más dedicas tu tiempo y aquello que te apasiona, es lo que está siempre en tu boca, lo que estás hablando con todo el mundo. Si te apasiona el fútbol, vos vas a estar trabajando y vas a estar pensando a dónde te vayas a jugar el fútbol 5 después, el fin de semana vas a jugar con tus amigos, te vas a juntar con gente y vas a hablar de fútbol, vas a hablar no sé, de cómo juegan las selecciones o cómo juega tu equipo más importante. Vas a estar hablando todo el tiempo eso porque eso es lo que atrapa tu vida. Cada cosa que te apasiona es lo que más hablas. Ahora, si de repente lo que más apasiona tu vida es la identidad de embajador, vas a estar todo el tiempo hablando y yendo. Por eso es que si vos en este momento no estás yendo a compartir el evangelio, a enseñar en las casas, a ir a otro lugar, a otro país, ¿por qué no a llevar el evangelio? ¿Y por qué no siendo un obrero que se prepare para ir hasta lo último de la tierra, a lugares no alcanzados? Si no estás haciendo eso es porque aún todavía el ministerio de la reconciliación no conquistó tu corazón. El Señor todavía no tiene tu corazón en ese sentido. Podrá tener tu corazón como hijo. Sí, Padre amado, te amo con todo mi ser, sos mi papito, qué lindo. Jesús, uy, qué lindo Jesús, tu amor, gracias por tu amor en la cruz, qué lindo es tenerte a vos como mi Señor, oh, tremendo, oh, Espíritu Santo, qué lindo, siento tu presencia, estás aquí adentro, qué bueno que es poder compartir con los hermanos, tiempo de comunión, todo bien. Ahora, si vos no hablás de salir a evangelizar, de ir a atender casa, de ir hasta lo último de la tierra, quiere decir que esa parte todavía no se la entregaste a Dios. Esa parte de tu corazón todavía Dios no lo tocó. Todavía no se te reveló de que tenés un ministerio de reconciliación. En el momento que se te revela que tenés un ministerio de reconciliación, no parás más. No parás más de predicar. Todo el tiempo vas a estar encontrando una oportunidad de compartir a Cristo. Avanzamos. A la generación de Pablo se la conocía como aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo reconocerán a nuestra generación cristiana? ¿Seremos una generación que pase desapercibida o seremos una generación que ponga al mundo patas arriba? ¿Seremos los que vamos a poner el mundo patas arriba? Porque los primeros cristianos los consideraban aquellos que trastornan el mundo entero. Pero ellos no trastornaban el mundo entero porque se paraban en un semáforo con un cartel que decía Jesús te ama. Ellos no trastornaban el mundo entero porque en el auto tenían el símbolo del pescadito. Ellos no trastornaban el mundo entero porque salían a repartir papelito en una plaza. Ellos trastornaban el mundo entero porque iban directamente a hablarle a la gente de que había un rey sentado en un trono y que estaba esperando que se entregaran a él. Ellos iban directamente a predicar a Jesucristo, no daban vueltas. No tenían las estrategias geniales que nosotros tenemos para compartir el Evangelio. Ellos se relacionaban con la gente y ni bien se relacionaban, le predicaban de Jesucristo. Por eso trastornaban el mundo entero, porque el mundo entero, toda la vida del mundo entero pasaba por las casas en ese tiempo. Entonces ellos se metieron en las casas y revolucionaron el mundo entero desde adentro de las casas. Porque en las casas se establece el gobierno de algo, alguien gobierna en la casa. Lo espiritual gobierna en una casa. Entonces ellos llevaron el gobierno de Cristo a una casa y cuando el gobierno de Cristo se estableció en una casa, revolucionaron la casa y revolucionaron el lugar, revolucionaron las ciudades, revolucionaron todo porque llevaron el gobierno de Cristo a esas casas. ¿Seremos nosotros la generación que haga lo mismo? El sentir de Pablo en cuanto al ministerio de la reconciliación tenía un carácter de urgencia. Lo expresaban los pedidos que le hacía a sus hijos, como Timoteo, por ejemplo. Pablo tenía un carácter de urgencia en predicar el Evangelio. Él le decía a Timoteo, por ejemplo, predica a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predicar no es enseñar, predicar es compartir a Cristo, a los que no lo conocen. Haz obra de evangelista. Él sabe que no es evangelista, él sabe que Timoteo no es evangelista. Él lo levanta a Timoteo como un apóstol que va y está viendo cómo funcionan las iglesias y poniendo en orden las cosas que tiene que poner. Él es un enviado. No es un evangelista, pero dice, mientras estás yendo a ordenar la iglesia, a decir todo lo que te dije, a compartir las cosas que yo te hablé con la iglesia y a ordenarla, mientras tanto no deje de hacer obra de evangelista.
Cumple tu ministerio. Fíjense que el ministerio de Timoteo no era ir a ordenar la iglesia, exhortar, establecer ancianos. El ministerio que Pablo le está hablando a Timoteo, mientras va haciendo todo lo otro, es que cumpla con el ministerio de la reconciliación. Sigue predicando a Jesucristo, no te calles. ¿Tienes el sentido de urgencia que la generación de Pablo tuvo? ¿Tienes el sentido de urgencia que la generación de Pablo tuvo? ¿Hay urgencia en tu corazón por predicar a Jesucristo? ¿Es lo que más pensás durante todo el día? ¿Es lo que ha conquistado tu corazón? ¿Es prioridad en tu vida? ¿Hay una urgencia por no callarte y hablar con aquellos que te rodean, familiares, amigos, conocidos? Porque sabemos y está totalmente comprobado que prácticamente más del 80% de las personas que llegan a Cristo llegan porque tienen que ver con gente que conoces, no son desconocidos. No son gente que le fuiste a predicar a una plaza y que no los conocías. Son gente que está a tu alrededor. Porque la mayoría de las personas que llegan a Cristo llegan por las relaciones que tenemos con ellos. Generamos relaciones y de allí le predicamos el Evangelio. ¿Tenés la urgencia de generar relaciones con la gente que conoces, una relación más profunda para predicarle de Jesucristo? ¿Hay urgencia en tu corazón por llevar el Evangelio hasta el último de la tierra? ¿Tenés idea cuántas son las etnias que hoy en día todavía no escucharon nunca la palabra de Jesucristo? ¿Tenés idea cuántos son las etnias que no tienen Biblia hoy en el mundo? ¿Tenés idea cuáles son las iglesias perseguidas y en qué países la iglesia es más perseguida que otra? ¿Tenés idea de esas cosas? O eso, no, o para vos no es tan importante. Esto tenemos que verlo, tenemos que reverlo una y otra vez. Tenemos que tener la urgencia que tenía la primera iglesia. Si nosotros tuviéramos la urgencia que tenía la primera iglesia, el Señor ya hubiese venido. Porque todos estamos viendo las señales del fin, pero la señal del fin más importante es, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las etnias, y entonces vendrá el fin. Hoy todas las etnias del mundo no están teniendo el testimonio de este evangelio del reino. Por eso el Señor no vino todavía. Tenemos que hacer algo para que eso pase. El Padre espera ver a una iglesia que por la locura de la predicación lo llene todo en todo lugar. Eso es lo que espera. Que la iglesia lo llene todo en todo lugar, que llenemos de Cristo todo en todo lugar, que llenemos de su gracia, de su amor, de su predicación, de todo. Cristo lo llena todo y nosotros somos la iglesia que llevamos ese Cristo que lo llena todo. Eso es lo que está esperando el Padre. Es necesario ver a todo hijo de Dios viviendo como embajador de Cristo. No diciendo, sí, el Señor quiere que seamos embajadores de Cristo. No, no, viví como embajador de Cristo. Sí, porque saben que en 2 Corintios la Escritura, el apóstol Pablo dice, sí, ya sé, pero viví como embajador de Cristo. Bueno, este fin de semana voy a predicarle a la iglesia de que somos embajadores de Cristo. Sí, hacelo, pero viví como embajador de Cristo. Bueno, le voy a decir a los hermanos que tienen que ser misioneros como embajadores de Cristo, llegar hasta el último de la tierra. Sí, pero anda vos también a hacerlo. Porque siempre estamos diciendo lo que tenemos que hacer, pero nunca lo hacemos. Vamos a hacerlo. Es necesario ver todo hijo de Dios viviendo como embajador de Cristo, predicando a tiempo y fuera de tiempo, dando a conocer el ministerio de la reconciliación a todo ser humano. Imagínense esto, una masa crítica notificando la reconciliación con Dios a través de Cristo, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión de la sociedad, yendo a todo lugar, hablando todo el tiempo, no callando. Hay gente que son cristianos, hace 20 años están trabajando en un lugar y los que están alrededor de ellos no se enteraron que era cristiano porque nunca abrió la boca. ¿Cómo puede pasar esto? Mientras tanto el Señor está esperando que llevemos el Evangelio hasta el último de la tierra. Si no lo hicimos donde trabajamos, imagínense si lo vamos a llevar hasta el último de la tierra. La gente habla mucho de Dios, pero habla mucho de Dios adentro de un templo. Cuando sale ahí no le habla a nadie. Nos encanta ministrarnos unos con otros, predicarnos unos con otros, compartirnos versículos bíblicos, pero a la gente que está allá afuera y que se muere sin Cristo no le hablamos. Tenemos que hablarle y tenemos que tener esta carga que el apóstol Pablo tenía de llevar el evangelio por todo el mundo. Tiene que nacer esto en nosotros. ¿Te encuentra el Padre llenando todo lugar con el evangelio de Jesucristo? Fuiste a la carnicería y le hablaste de Cristo, fuiste a la verdulería y le hablaste de Cristo, fuiste al supermercado y hablaste de Cristo, fuiste a un hospital y hablaste de Cristo, fuiste a una reunión con los parientes y le hablaste de Cristo, fuiste a una reunión con amigos y le hablaste de Cristo, fuiste a la escuela y hablaste de Cristo, fuiste a jugar al fútbol, hablaste de Cristo. ¿Te encuentra el Padre haciendo eso? Estás proyectando, recibiste un dinero ahí y en vez de decir voy a invertirlo en algo material, no, voy a invertirlo en un viaje misionero para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra donde Dios me necesite. ¿Lo estás haciendo?
¿Te encuentra el Padre haciendo eso? ¿Puede el Padre contar contigo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Podrás en algún momento decir, bueno, ya está, mi vida no vale nada, se la entrego al Señor y que haga lo que quiera? ¿Podrás hacerlo? ¿O queremos seguir teniendo una vida cómoda? Yo tenía una casa, la estaba arreglando, era hermosa mi casa, hasta que el Señor dijo, dejen su ciudad, dejen su casa, dejen su parentela, dejen todo y se van. Y salimos con mi esposa, con dos niños chicos, embarazada de mi tercer hijo, y nos fuimos de mi ciudad a hacer una tarea pastoral y misionera en una zona muy difícil del conurbano de Buenos Aires. Y después de 3 años ahí, el Señor nos envió a Uruguay y dejamos todo y nos fuimos a Uruguay. Y después de estar 3 años en Uruguay, Dios dijo, vuelvan a Argentina y volvimos a Argentina, a la isla, a Tigre. ¿Y a dónde? Al Delta, a las islas. Acá al frente de casa no tengo calle, tengo río, estamos a 10 kilómetros de la ciudad por un río. Y vamos dejando cosas y vamos entregando cosas con tal de llevar el Evangelio. Y un momento el Señor dijo, hay que ir a África, y me fui. Y fui a África 2 meses en un primer viaje, un mes en el otro. Y fui porque el Señor quería que fuera y tengo que seguir yendo. Siempre y cuando el Señor siga proveyendo, voy a seguir yendo. Porque hay toda una tarea para hacer. Y tengo 51 años, no estoy, y podría estar tranquilo en mi casa ya mirando televisión, pero no, hay muchas cosas para hacer todavía, tenemos que seguir avanzando. La pregunta es, tal vez ahora hay jóvenes mirando acá, tal vez hay alguno que tenga 20, tenga 21, tenga 23, 25, 30. ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Están haciendo lo que todo el mundo hace, edificando su reino personal, o están edificando su vida para el reino de Dios? Si es para tu reino, bueno, estarás detrás de todo lo que el mundo te dice que tenés que tener, tu casa, tu auto, tu profesión, está todo bien. Ahora, si vas a estudiar una profesión, invertila, entregala, sembrala en el reino, para que Dios pueda, a través de tu profesión, llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. El Señor te necesita. Siempre el Padre quiso que el mundo sea trastornado por la predicación del Evangelio. Siempre lo quiso. Nosotros tenemos esa urgencia que Dios tiene. Tenemos la urgencia que Dios tiene de trastornar el mundo con el Evangelio. ¿Será que debemos esperar una persecución que interrumpa una vida cómoda en el templo para ser esparcidos por las casas, por las calles, por otras ciudades y hasta lo último la tierra, para que de esta forma cumplir con el ministerio de reconciliación? ¿Será que Dios tiene que sacudirnos de la comodidad para poder salir y poder llevar el evangelio? Cuando llegó la pandemia demostró dónde estaba parada la iglesia. En la mayoría de los casos la iglesia estaba en una niñez espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque le sacaron los templos y no sabían qué hacer. Le cerraron los templos a la iglesia y la gente se desesperó, no sabía qué hacer con su vida, porque estaban totalmente acostumbrados a una vida de templo, de reunión en reunión, de culto en culto. Ahora no tenían el templo, no tenían reunión y no sabían qué hacer con su vida. Otros se dieron cuenta sí que tenían que hacer con su vida y a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y a través de muchos medios virtuales, compartieron el Evangelio, evangelizaron gente, discipularon personas, siguen discipulando personas. Otros como nosotros plantamos nueva iglesia a través después de la pandemia. Pero en algún momento, en el mundo occidental, donde decimos no hay persecución, la persecución viene. Yo se lo aseguro, la persecución viene. Hermanos, quiero decirle, la persecución viene. Porque si el Señor nos manda persecución, la iglesia va a estar en la pasividad religiosa toda la vida. Nos vamos acomodando. Mejores auditorios, con mejores sillas, con aire acondicionado, con aire, con calefacción, todas las comodidades, las mejores comodidades para que podamos disfrutar un buen tiempo ahí adentro. El Señor dice, yo no quiero comodidades, yo quiero que salgas. Y si tenés que ir a África, como pasó a mí, y dormir en el piso, tenés que hacerlo. Y si tenés que estar viajando 30 horas para llegar a un lugar a predicar el Evangelio, lo vas a tener que hacer. Te quiere sacar de esa vida cómoda, el Señor nos quiere sacar de una vida cómoda, la iglesia está muy cómoda. Pero les digo, fíjense en la escritura, cada vez que la iglesia se acomodó, el Señor provocó una persecución. Los primeros cristianos tenían que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y ellos se acomodaron en Jerusalén. No iban a todos lados. Se quedaban ahí, tranquilos. Ahora, ¿cuándo el Evangelio se empezó a extender? Cuando vino una persecución y los primeros cristianos salieron esparcidos por todos lados, predicando el Evangelio, llegaron a Antioquía y luego ustedes conocen la historia, en Antioquía se fundó una de las iglesias modelo de todas las iglesias y desde allí salió la primera tarea misionera al mundo a través de Pablo y Bernabé. Cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, si la iglesia no se mueve, Él le va a enviar persecución para que la iglesia se mueva.
De hecho, en todos los lugares donde la iglesia más crece es donde hay persecución. Vamos terminando. Hagamos un test personal sobre el ministerio de la reconciliación. Yo te propongo que hagamos un juego, pero serio, no es un juego sino más, es algo serio. Hagamos un test personal sobre el ministerio de la reconciliación. Síganme. Supongamos que evangelizas una persona por mes. ¿Sí? Una persona por mes. Si esto sucede, ¿sí? Habrás evangelizado a 12 personas en el año. Una por mes, 12 en el año. Es matemática, ¿sí? Son cuentas claras. ¿Cuántos años llevas congregado en la iglesia de Jesucristo? Acá ya la cuenta empieza a ponerse complicada. ¿Cuántos años llevas congregado en la iglesia de Jesucristo? ¿A cuántas personas le hablaste la palabra de la reconciliación para que entre en un proceso de evangelización? Vamos a suponer que estás congregado hace 10 años. Yo sé que hay gente que va a estar escuchando esto que hace muchos más años que está congregado. Pero vamos para hacer una cuenta redonda ahí y no complicada. Supongamos que estás congregado hace 10 años. Si hubieses evangelizado una persona por mes, llevando adelante el ministerio de reconciliación, teniendo la identidad de un embajador de Cristo, entonces evangelizar a una persona por mes sería 12 personas al año. Si hace 10 años que estás congregado, deberías haber evangelizado a 120 personas. ¿Te da la cuenta? Si evangelizaste a una persona por mes, son 12 personas al año. En 10 años son 120 personas. Deberías haber evangelizado 120 personas en 10 años. ¿Te da la cuenta? Yo creo que a la mayoría de las personas que están en la iglesia hoy no le da la cuenta. Ahora ves por qué la iglesia no se ha multiplicado llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando hacemos cuenta, cuando hacemos cuenta, nos damos cuenta. Cuando hacemos cuenta, vemos por qué el evangelio no llega hasta el último de la tierra. Porque la mayoría de los cristianos nunca le predicó a nadie, o le predicó a uno, a dos. Llevan 20 años de cristiano y ganaron a una persona tal vez para Cristo. Nada. 10, bueno, son pocas también. Hay algunos que nunca salieron de su ciudad para ir a otra ciudad a predicar el evangelio. Hay otros que nunca salieron de su país para ir a otro país a predicar el evangelio. Hay otros que ni se lo pasa por la cabeza dejar toda su vida e ir como un misionero a lugares donde el evangelio nunca llegó. Bueno, debemos desarrollar la identidad de embajadores. Somos embajadores de Cristo, tenemos el ministerio de reconciliación y tenemos una palabra de reconciliación. Debemos desarrollar esta identidad. Ahora que sabes cuál es tu identidad hacia el mundo, ¿seguirás en la pasividad o serás protagonista de la misión global? Ahora que sabes, espero que después de todo lo que hemos hablado te haya quedado claro, que tu identidad hacia el mundo es ser un embajador. Ahora que sabes cuál es tu identidad hacia el mundo, ¿seguirás en la pasividad o te convertirás en un protagonista de la misión global? Como dice la cita bíblica que estamos usando en este congreso, en lo que requiera diligencia, no sean perezosos. Si todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha ministrado, el Señor te ha hablado, el Señor te ha puesto ahí delante tuyo una realidad que no estás viviendo, yo te animo a que la vivas. Te animo que vayas más allá de donde estás parado hoy y que digas, Señor, acá está mi vida, puedes hacer conmigo lo que quieras, quiero desarrollar este ministerio, quiero tener clara esta identidad, quiero llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y acá está, podés contar conmigo. Ministerio Crecer siempre, siempre lo que decimos es que nos une el perdido. Por eso compartimos todo esto, por eso hacemos este congreso misionero que ahora todos los años va a estar siempre más o menos en esta fecha, porque queremos concientizar a la iglesia de la necesidad de alcanzar los pueblos no alcanzados. Estamos unidos en la misión por los pueblos no alcanzados. En este momento el Ministerio Crecer está colaborando, sosteniendo con 150 misioneros que están en esos lugares, pero queremos llegar a 300 y para el 2030 queremos llegar a 1000. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que hacer la tarea juntos, en equipo. Los que van, los que quedan dando, otros capacitando. Por eso también quiero invitarte, porque dentro del Ministerio Crecer tenemos un lugar que es un centro de formación misionera que está aquí en Tigre, en las islas de Tigre, donde yo también vivo, y allí nosotros recibimos a candidatos a misioneros que entran en un programa residencial de 2 años, donde durante esos 2 años les vamos dando herramientas ministeriales para que ellos puedan crecer como misioneros transculturales, para ir a lugares no alcanzados, y también hacemos un discipulado intensivo con ellos, una práctica también aquí, para que en algún momento estos candidatos misioneros sean hombres y mujeres preparados
formados para poder y aprobados para poder ir hasta lo último de la tierra. Por eso que te invito que si vos sos una persona que realmente querés apartar tu vida para el Señor y ser uno de esos misioneros que lleven el Evangelio hasta el último de la tierra, te invito a que entres ahí abajo, dice www.centromisionero.net barra encuesta, entras ahí, o si no, te comunicas con cualquiera de nosotros y nos decís, yo quiero ser un misionero transcultural, quiero que me preparen, quiero que me formen. Los pastores que puedan estar viendo esto, seguramente en su congregación, en su iglesia, deben tener personas que ustedes mismos tienen que prepararles, decirles, bueno, vayan allá y prepárense, porque queremos llegar hasta lo último de la tierra. Los pastores tienen que levantar la mirada, no solamente mirar ahí su rebaño, sino ver dentro de la gente que ellos tienen a quién pueden enviar hasta lo último de la tierra. Pastor, te desafío a que busques dentro de la gente que pastoreas a quién de ellos podés prepararlo para enviarlo hasta el último de la tierra. Porque la cuestión no es que crezca nuestra iglesia, nuestro reino, es su reino y su iglesia la que tiene que expandirse. Así que te desafío, pastor, si tenés un candidato misionero ahí, lo envíes para que lo formemos, lo preparemos y a cada 2 años te lo devolvamos bien preparado para poder ir a un lugar no alcanzado. Aceleremos la tarea en alcanzar a los pueblos no alcanzados. Gracias, gracias por este tiempo. Espero que le haya sido de edificación, de bendición, que de alguna manera el Señor haya podido sacudirnos un poco con esta realidad que vivimos y que sobre todo esta enseñanza nos sirva para ponernos en carrera como verdaderos embajadores de Cristo para llevar el Evangelio de su reino hasta lo último de la tierra.